Buenas noches a todos, sean bendecidos y bienvenidos a este tiempo de reunión online, esperando que se puedan conectar más personas y puedan ver esa transmisión en este momento o posteriormente en el YouTube. Pero aquí estamos para poder compartir una palabra que Dios quiere hablarnos y vamos a abrir nuestro corazón, vamos a decirle: Señor, háblanos y enséñanos, Señor, qué es lo que tú tienes. Y vamos a decirle al Espíritu Santo: en esta hora te entregamos todo. Oremos. Dios, gracias por este tiempo. Te pedimos que tú nos guíes. Queremos escuchar tu voz, amado Espíritu Santo, y queremos ser obedientes al, al poner por obra esta palabra. Y ayúdanos, Señor, que cada día, Señor, podamos con nuestra vida glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy quiero hablarte de un tema que Dios puso en mi corazón, y que yo creo que puede traer luz, puede bendecirte, y Dios lo desea hacer, ¿no? Pero qué importante es que pues prestemos atención a este mensaje. Por eso yo oraba antes de venir o de transmitir esta reunión, yo oraba para que el Espíritu Santo te guiara, nos guiara y lo pudiéramos entender este mensaje. Hoy vamos a hablar acerca de cómo ser escupidos por el diablo. Quizá el tema te suene así como que, ay, soy quizá fuerte, ¿verdad? Pero vamos a ir, mientras que vamos leyendo los versículos, dando ejemplos, te vas a dar cuenta por qué tenemos que ser escupidos por el diablo o cuál es la razón, ¿verdad? Y vamos a entrar en tema y vamos a leer el 1 de Pedro, capítulo 5, en el versículo 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero dice: el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Yo quiero preguntarte, ¿a cuántos de ustedes, ya sea en la secundaria, en la primaria, en las escuelas o en tu casa, tus hermanos, a cuántos de ustedes los escupieron? ¿Verdad? O es más, ¿a cuántos de ustedes escupieron? ¿A cuántas personas? ¿Verdad? Porque eso era algo como que a veces se común, ¿verdad? Que al momento que te sentías impotente, el no poder regresarle un golpe, lo primero que hace uno es el escupitajo, ¿no? Y, no, sabemos que nos han enseñado, ¿verdad? ¿Qué significa cuando alguien lo escupe, ¿no? Aparte de que es tan sucio, las bacterias, todo o sea, la contaminación, los bichos, no sé, en la saliva, lo que uno puede, al momento de escupirle a otra persona, bueno, es bastante asqueroso, sería la palabra, ¿verdad? Pero ¿a cuántos de ustedes los escupieron? ¿O cuántos de ustedes escupieron? ¿Ustedes a cuántos los escupieron? Entonces, yo busqué la palabra, el significado de lo que es escupir, y su significado, fíjate lo que dice: es arrojar saliva por la boca. Escupir a una persona en el rostro era un acto de profundo desprecio. O sea, era un acto de profundo desprecio. Era un acto de enemistad o de indignación con aquel a quien se humillaba. A quien se humillaba. Es decir, que cuando tú escupes a alguien, lo estabas humillando, le estabas diciendo: sabes que me das repulsión, me das asco, y eres como un escupitajo, ¿no? O sea, ¿no? Te desprecio, ¿no? Entonces, y bueno, a nosotros nos enseñaban, ¿no? Era de mala educación, nunca lo hagas porque si no agarro la vara o la chancla y te voy a dar con lo mismo, ¿verdad? Pero fíjate, quiero que resaltar esto. El escupir significa que es como enemistad o indignación con aquel o a quien se le humillaba. Significa desprecio. Y en la Biblia, si vamos a la Biblia acerca de esto de lo escupir, vemos por ejemplo a Job. Job, todo lo que pasó, lo que atravesó.
Job todo las adversidades que él fueron enviadas, ¿no? Las que él padeció. Y en Job 17 dice, él me ha puesto por refrán de pueblos y no falta quien me escupa en la cara. Entonces vemos que a pesar de las adversidades que Job pasó, porque le mataron a sus hijos, ¿verdad? Perdió todo después de tener, era un hombre tan rico que tenía tantas riquezas, ¿verdad? De repente lo perdió todo. Y él expresa esto, que él dice que sufrió esta humillación porque luego sus amigos se burlaban, porque luego la gente lo criticaba, lo señalaba, se burlaban. Y entonces él dice que él sufrió humillación cuando padeció esas adversidades, y dice que él he sido puesto como refrán de todo el pueblo, ¿verdad? Y no falta quien me escupa, dice, en la cara. Pero también vemos en Job, en el capítulo 30, que dice, me abominan y se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. O sea, que lo escupían, o sea, hablando de una forma, yo te decía, son ejemplos donde aparece acerca la palabra del el escupir. También vemos el escupir, esta palabra, por ejemplo, en Israel, si un hombre en Israel rehusaba llevar a cabo, por ejemplo, un matrimonio, porque si su cuñado estipulaba en la ley mosaica, la viuda rechazada tenía que quitarle la sandalia y escupirle en la cara. ¿Qué significa? De que si esta mujer se había casado, pero de repente muere su esposo, entonces el cuñado podía tomarla, reclamarla, o podía casarse con ella. Entonces ella, como quien dice, estaba esperando para que él viniera y ahora la tomara como mujer y fuera su esposa, ¿verdad? Pero si este hombre, el cuñado, no quería casarse con ella, entonces lo que ella hacía era que le quitaba el calzado y luego le escupía en la cara. ¿Por qué? Porque la había despreciado, porque en presencia de todos los ancianos ella lo escupía, ¿verdad? Como delante de la ciudad, delante del pueblo, y era como una señal de humillación pública. Pero también en la Biblia vemos, y ese es un ejemplo claro, y seguramente te has de acordar, cuando Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra que a Jesucristo lo escupieron cuando compareció ante el Sanedrín, ¿verdad? Y eso está en Mateo, y dice en Mateo 26, dice que algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles les daban, dice que bofetadas. Y luego vemos también que los soldados romanos hicieron lo mismo después de que fue a su juicio ante Pilato. Porque dice la Biblia que le golpearon en la cabeza. A Jesús lo golpearon en la cabeza con una caña. Y luego le escupieron y puestos de rodillas le hacían reverencias. De cierta manera, o sea, lo que estaban haciendo era que se burlaban de él. Se estaban burlando, lo estaban escarneciendo, ¿verdad? Y esto vemos que Jesús ya había predicho, ¿no? Que todo esto él iba a pasar, que iba a sufrir ese trato de despreciativo, ¿no? De toda la gente. Porque vemos en Marcos 10, dice, con lo que se cumplieron las palabras proféticas, que ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mi mejilla a los que me arrancaban la barba, y ante las burlas y los escupitajos, no escondí mi rostro. O sea, te di 3 ejemplos de dónde aparece en la Biblia las personas que fueron escupidas, ¿verdad? O por qué las escupían y qué significaba, ¿verdad? Y yo te dije que estos son, esto que acabamos de enseñarte son ejemplos de la Biblia que te menciona literalmente acerca de la palabra de escupir. Pero si ser escupido significa o se refiere a ser humillado, a ser despreciado, que cuando pasas una prueba, que cuando tú te rehusas a adoptar las formas, las maneras o las costumbres, o cuando tú vives conforme
a lo que Dios dice y no a lo que el mundo te está pidiendo, te exige o te viene fuerte esta corriente de poder vivir como el mundo vive. Y cuando tú no te adaptas, cuando tú no haces lo que este mundo está queriendo que adoptes y que empieces a vivir, ¿sabes qué? Entonces eres señalado y eso se le puede llamar que es una persona que está siendo escupida, ¿verdad? Pero también te voy a decir una cosa, hay ejemplos, ¿verdad? Que también hay ejemplos en la Biblia que menciona acerca de cómo el diablo, el diablo los toma y que son aquellas personas, son su cena favorita, ¿verdad? Los puede digerir bien y no los escupe. ¿Quiénes son esas personas que el mismo diablo los puede digerir? Y que para él, al contrario, es un sabor rico, es dulce para él cada vez que prueba a estas personas lo que hacen, ¿verdad? ¿Sabes? Son aquellos que andan en el pecado constantemente. Aquellas personas que se deleitan, que son complacientes con él, con el pecado. Piensan aquellas personas cómo hacer daño a otros y están ahí meditando en cómo lastimar, ¿verdad? Y cómo herirlos. Esas son las personas que el enemigo para ellos no los va a regresar o no los va a escupir. ¿Por qué? Porque son un aroma, son un sabor agradable al paladar del diablo. También hay aquellos que cuando viene la tentación, en lugar de dar la vuelta y de correr, así como lo hizo José, son personas insensatas que pensando que sus propias fuerzas van a salir victoriosos, que van a poder vencer, pero por esa es la razón por la que caen, por la que tropiezan y por esa razón el diablo los puede tomar, porque sabe que es un sabor agradable, porque han caído en sus artimañas. Pero también tenemos aquellos que cuando se alejan de la fuente que es Cristo, para darse un descanso, porque están abrumados con tantas cosas, empiezan a enfriarse y luego ya no quieren nada con Dios. Mencionan a Dios en su boca, pero llega un momento donde su corazón, como dice la palabra, está lejos de mí. Y esas son las personas las cuales el diablo las toma, dice esto es un sabor agradable, porque el diablo ha logrado que tú te separes del Señor, que tú te alejes del Señor. Y sabes, eres un sabor dulce, agradable para el enemigo. O cuando hay personas que son ociosas espiritualmente, se convierten en un taller del diablo, donde el enemigo va a empezar a penetrar con sus dardos, te va a empezar a bombardear en tus pensamientos y sabes, y van a surgir de repente pensamientos donde son incorrectos, donde tú puedes dudar de Dios, de la existencia de Dios, o puedes dudar de que Dios hoy en día esté obrando milagros y que quiera Él traer un milagro, quiera sanarte, quiera restaurarte, porque tú dices, ya no ha hecho nada conmigo, así que el Señor, quién sabe si sea real, y empiezan a recurrir a otras fuentes, a otras personas, para que puedan saciar su necesidad y no van a la fuente correcta. Esas son personas que el enemigo se ha encargado de bombardearles en su mente. Es un taller del diablo. Por eso es tremendo y es peligroso aquellas personas que en su vida está ociosa. Ocioso me refiero, porque a lo mejor puedes decir, yo no estoy ociosa, yo tengo un trabajo. Yo todos los días salgo a trabajar, yo todos los días tengo alguna actividad que hacer. Pero no me refiero en cuanto a lo laboral, me refiero a que tu mente tiene que estar ocupada en la palabra del Señor, a que tú tienes que alimentar tu espíritu, porque si tu espíritu está anémico, tu espíritu quizás tiene no sé, anorexia, ¿verdad? Que quieres tomar algo de la palabra de Dios, pero dices, no, me da sueño, no lo digiero, me aburre, lo que sea, y vomitas así la palabra, así literalmente hablando, que a veces hay gente que cuando va a leer la palabra, dicen que sienten náuseas, pero ¿sabes qué? Porque ha sido ya, ha dejado tanto tiempo en buscar al Señor, que no dudo de que pueda tener
algo por ahí demoníaco, ¿verdad? Algo donde necesita un área de libertad. Y por eso, esos son los que el enemigo no va a despreciar, sino para él es un alimento. Es un alimento, esas almas, esas vidas que se han retirado, que se han alejado del Señor, o que quizá van a la iglesia, pero todavía no se determinan en dejar el pecado, en dejar son seducidos y están con el pie adentro y con el pie afuera, pensando que nada va a pasar, pero no se han dado cuenta que el enemigo ya los ha estado cautivando, los ha estado, ya los tiene en su paladar, ¿verdad? El diablo va a escupir a aquellos que su vida son como, por ejemplo, como la de Esteban. Vemos en la vida de Esteban, este es un ejemplo tremendo. Esteban, dice la palabra, que era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía grandes prodigios, hacía grandes señales entre el pueblo. Pero escucha, un día Esteban estaba discutiendo con ciertos individuos en la sinagoga llamada Los Libertos. Y como no podían hacer frente a la sabiduría ni a las escrituras con las que hablaba Esteban, ellos lo que hicieron fue que presentaron testigos falsos para que declararan que Esteban, que no dejaba de hablar contra el lugar santo y contra la ley, ¿verdad? Entonces todos los que estaban sentados en el consejo fijaron, dice, que la mirada en Esteban y empezaron a verlo, que lo vieron el rostro como que se parecía el rostro de un ángel. ¿Qué fue lo que vieron en Esteban? ¿Qué había en Esteban? ¿Verdad? Y entonces dice que cuando Esteban empezó a hablarles desde Abraham, ¿verdad?, de cómo el Señor iba a darles, Él era el Padre, y cómo les iba a dar en posesión la tierra, los iba a multiplicar. Empezó a hablar desde Abraham, empezó a hablar desde de José, habló de Moisés. Les dio todo una palabra de tal manera que les decía, ustedes son ese pueblo que ha sido rebelde, que han sido, como decía, duros de servir de su corazón, porque ustedes oyen pero no entienden. Ustedes escuchan pero no obedecen la palabra, porque son duros de servir. Entonces, Esteban estaba hablando, y entonces como Esteban les daba estas palabras, se molestaban, y dice que algunos hombres le rechinaban los dientes y se enojaron tanto contra él. Pero Esteban dice que estaba lleno del Espíritu Santo, que fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios. Y dice que cuando él empezó a hablar y lo que él le vio, que los cielos se abrieron, agarraron piedras y lo empezaron a apedrear. Esteban muere apedreado. Y mientras estaba siendo apedreado, dice que Esteban oraba, Señor Jesús. Él decía, recibe mi espíritu y no tomes en cuenta lo que ellos están haciendo. Es tremendo este pasaje, este ejemplo de Esteban, un hombre que para el diablo Esteban era un estorbo. Para el diablo él no podía digerirlo, él no podía tragarlo. Le era un sabor amargo, ¿verdad? Le era un sabor amargo. Y sabes, habrá gente, yo pregunto, habrá gente que cuando el diablo te quiera devorar, te quiera comer y te quiera probar, ¿sabes qué? Simplemente te vomite porque no pueda soportarte, porque dice, esta persona carga la presencia de Dios, esta persona está lleno de la presencia, no lo soporto. No soporto su santidad, no soporto la forma en que habla, no soporto cómo se comporta. Y por esa razón el diablo se levanta en tu contra.
porque quiere hacerte caer, porque quiere que tú seas como los demás. Esteban, un hombre que dice que él estaba lleno de la sabiduría y hablaba estaba el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba en él. Y por esa razón se levantaron sus adversarios y empezaron a apedrearlo hasta matarlo. Pero sabes, hubo gente que pudo ver en él el rostro de un ángel. Y dice que cuando lo estaban apedreando, los cielos se abrieron y él dijo: recibe mi espíritu, pero no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Y como bien decía Jesús, no saben lo que hacen. Si te perdiste la enseñanza o la palabra que dimos la semana pasada, yo te diría, búscala, porque hablé acerca de el poder que hay en el perdonar. Y de esto hablamos, acerca de esas palabras que Jesús mencionó ahí en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y las mismas palabras las menciona Esteban, ¿verdad? Él dice: recibe mi espíritu, pero no tomes en cuenta lo que ellos están haciendo. Habrá gente que para el enemigo su forma de vivir no les sea grata y deteste tu vida, y por eso le seas como una molestia, le sea como una piedra en el zapato, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes han comido algo que está mal que sabe raro y de repente lo escupes? ¿Verdad? Yo creo que todos, ¿verdad? Hemos comido algo. Una ocasión mi hijo me dijo: mami, a ver, prueba esto porque no sé si está bueno, o en fin, o pruébalo. Y yo: ay, hijo, pruébalo tú. Y me dice: no, mamá, pruébalo tú, porque tú sabes y que no sé qué, tú de la cocina. Bueno, lo pruebo. Al momento en que lo pruebo, la verdad estaba descompuesto y estaba en el refrigerador y estaba ya descompuesto. Entonces, ¿sabes? Y enseguida lo escupí, enseguida lo vomité. Eso fue lo que Jesús, lo que hizo en la muerte con Jesús. ¿Sabes qué fue lo que hizo? La muerte lo escupió. La muerte lo escupió. La muerte dijo: este tipo me sabe raro. Este tipo me sabe raro. ¿Por qué? Pero porque la muerte no sabía que había una muerte para ella. Válgase la redundancia, pero sabes, en Proverbios, en el capítulo 27, en el versículo 20, dice: la muerte y el destructor jamás se dan por satisfechos. Y dice: tampoco los ojos del hombre. Pero dice: la muerte y el destructor jamás se dan por satisfecho. Pero la muerte no se cansa, no se jacta de consumir. Pero cuando llega Jesús, este es otro ejemplo precioso. Cuando llega Jesús, Pablo lo dice de esta manera. Dice: sorbida fue la muerte en victoria. Dice: ¿dónde está, sepulcro, tu aguijón? Dice que no pudiste retener al Cristo de la gloria. ¿Dónde está? ¿Sabes qué? Porque sorbida fue la muerte en victoria. Es decir, el diablo había creído que había vencido a Jesús. El aguijón de la muerte es el pecado, ¿verdad? Sino que Cristo, al morir, fíjate, ha sacado este aguijón. Este aguijón. Él ha hecho expiación por el pecado y ha obtenido la remisión de la misma. Dice la palabra que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La cruz es el lugar donde Cristo redimió a los hombres. Si Cristo no hubiese ido a la cruz, sabes que tú y yo no hubiésemos sido rescatados, redimidos de nuestros pecados. No, pero sabes, donde Cristo redimió a los hombres del poder de Satanás. Satanás, fíjate, mantenía cautivos a los hombres por causa del pecado. Pero cuando Jesucristo en la cruz, el Señor paga por nuestros pecados,
Él puso fin a todos los derechos que Satanás tenía sobre nosotros. Glorioso es nuestro Dios. Y qué hermoso que hubo un hombre que pudo ir a la cruz, porque tenía que ser un hombre sin pecado, alguien santo. Y sabes, que nos amara tanto, que dijera: yo quiero ir a la cruz por ti porque te amo, que derramara su sangre. Bendita cruz, ¿verdad? Donde Jesucristo fue a ese madero. Wow. Y los hombres ahora pueden escoger si seguir y vivir para Cristo, o para quién, o a quién servir. Pero los que escogen a Jesucristo como su Señor y Salvador son librados del poder de Satanás. También la cruz es un lugar donde Satanás fue derrotado, porque la Biblia dice que Jesús tomó nuestra naturaleza sobre sí mismo. Ahí tomó nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para destruir el poder de la muerte, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, parecía como si los poderes de las tinieblas hubieran obtenido la victoria sobre él. Cuando él va a la cruz, el diablo lo más seguro es que dijo: ya lo vencí, no pasa nada. El primer día no pasó nada, el segundo día tampoco. Ahí está en la cruz. Es más, van a tener que bajar su cuerpo, ¿verdad? De hecho, lo bajan y le iban a quebrar sus piernas, pero no hubo necesidad, porque se dieron cuenta de que ella había muerto, ¿verdad? Y lo bajan, lo sepultan y todo. Pero dice la palabra que al tercer día Él resucitó. Él resucitó de la tumba con un triunfo glorioso. Él resucitó con un triunfo glorioso y poderoso sobre Satanás, sobre las potestades de las tinieblas. Amén. El Señor Jesús, dice la palabra, que apareció en la tierra por un periodo de 40 días después de su resurrección. Y antes de que Él ascendiera al cielo, Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Significa que cuando Él resucitó, ¿sabes? Cuando Él resucita, las potestades de las tinieblas fueron derrotadas. Fueron derrotadas, amén. Aquí yo sé que nos está viendo gente en este momento, gente que las pruebas no los van a poder aguantar, sino que lo que va a pasar es que en medio de las pruebas, el diablo va a querer decir: no vas a pasar de esta prueba, tú vas a ser derrotado, o más bien de alguna tentación, tú vas a caer. Pero sabes, aquí hay gente, yo lo puedo creer, que nos está viendo, que nos está sintonizando, y que las pruebas no los va a poder aguantar mucho tiempo, sino los va a escupir, va a decir: no puedo con esta persona, no puedo. Tenemos gente que a lo mejor las aflicciones de este mundo no van a poder apagarlo, sino al contrario, sino que el diablo va a tener que retroceder, el diablo va a tener que huir, amén. Por eso el diablo no ha podido contigo, no ha podido conmigo. El diablo, ¿sabes lo que hace? Es que te desprecia. El enemigo te quiere humillar,
Porque todo aquel que vive en santidad, porque todo aquel que desea agradar al Señor, que desea buscar al Señor y está buscando, lo está haciendo, el enemigo lo que va a hacer es que los va a escupir, que no dice, no aguanto el sabor de esta persona, cuando quiere comerte, cuando quiere digerirte, es algo amargo para su vida. Dice, no, y lo que va a hacer es escupirte. Pero aquellos que se rinden ante la adversidad, ante las tentaciones, ante los problemas, que quieren tirar la toalla, que aquellos que ya de plano dicen, ya no aguanté, el enemigo dice, yo estaba esperando en tu momento cuando eres tú vulnerable para tomarte, para cautivarte. Y por eso hay gente que no puede levantarse. Hay gente que dice, no, ya. Porque piensan que el Señor manda lo malo o las cosas, ¿verdad? Que tienen. Pero ¿sabes qué? A ver, permítame. Y yo creo que esto es bien importante. Porque el enemigo te quiere tomar, el enemigo quiere hacer de las suyas. Pero ¿sabes? Tú, si te mantienes en la línea de poder buscar al Señor, de poder vivir en esa santidad, sabes, Él no te va a poder, Él no te soporta. Tú amargas su vida. Por eso el enemigo te aborrece. Hoy tú puedes decidir ser un alimento para el diablo que pueda digerir o cuando el diablo te pruebe, le seas amargo. ¿Sabes qué? Cuando el diablo te escupe es porque no soporta cómo estás viviendo. Cuando el diablo te escupe es cuando en tu vida tú estás hablando de Cristo. Tu vida refleja a Cristo en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, con tu familia, en tu diario vivir. Cuando tú decides buscar al Señor y te mantienes aún en medio de cualquier prueba, de cualquier adversidad, te mantienes, ¿sabes qué? Le eres molestia, eres una molestia para el enemigo. Y por eso el diablo dice, mejor te escupo, no te soporto. Pero yo te decía, hay personas que para el enemigo tú eres un alimento, eres un pastelito, ¿verdad? Que quiere devorar, que quiere comer. La Biblia te habla acerca de la carne, que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así está el enemigo, buscando a quien comer, el que huele a carne, el que huele a sabor a este mundo, ¿verdad? Tiene sabor a pecado, ¿verdad? Pero por eso yo te dije, el enemigo no pudo contra nuestro Jesucristo. ¿Por qué? Porque la muerte lo estaba ahí atosigando, queriendo acabarlo. Él dijo, ya lo vencí. Pero cuando resucitó, ¿sabes qué? La muerte con Jesús, la muerte lo escupió. La muerte lo escupió. La muerte dijo, este tipo me sabe raro, este tipo no lo aguanto, guácala, lo escupió, pero Cristo lo venció. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro? Sorbida es la muerte en victoria. Amén. Cristo nos ha dado la victoria. Cristo venció el pecado, Cristo venció el mundo, Cristo venció la muerte. Y te ha dado a ti la victoria para que ahora tú y yo caminemos en libertad y para que ahora tú y yo podamos usar esa libertad para poder extender su reino. Amén. Una cosa es ser escupidos por el diablo por causa de que amas al Señor, vives como el Señor, quieres cada día agradar al Señor, guardas sus mandatos. Y aunque, mira, no somos perfectos, cometemos errores, estamos luchando con nuestra carne todos los días, pero no cedemos a los deseos del diablo, ni tampoco estamos queriendo agradar a este mundo, no estamos deseando adaptarnos a este sistema. No se trata de que te adaptes,
porque muchos por adaptarse, porque muchos lo que hacen es vivir una vida como que se mimetizan, como no sé si se les diga así, pero son como el camaleón, de acuerdo a cómo está la situación, es como se mimetizan, como se transforman, pero no son de una línea, no son radicales, ¿verdad? Y yo creo que la vida la tenemos que vivir intensa en el Señor y ser intencionales para poder hablar la palabra, para poder vivir en santidad, para poder caminar como Cristo caminó en la tierra. O quieres ser digerido, comido por el enemigo o escupido por el diablo. Y aquellos que son escupidos son aquellos que el enemigo los va a despreciar, son aquellos que van a ser personas que van a ser humilladas, ¿verdad? El enemigo los va a querer humillar, los va a despreciar, pero sabes, recuerda que es mejor que el enemigo te escupa a estar en su boca para devorarte. Así que, amados, este es el mensaje que Dios está hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. No permitas que ser un alimento donde el diablo esté saboreando tu vida, pero porque esa vida que él saborea es aquella que está queriendo complacer las expectativas de este mundo, queriendo complacer a los demás, viviendo como los demás, siendo quejoso, siendo una persona incrédula, siendo una persona que cae en las tentaciones, siendo una persona que lleva una doble vida, pero no agrada al Señor. Así que ¿a quién tú deseas servir? ¿Quieres ser escupido por el enemigo o quieres ser digerido por él? Vamos a orar. Padre, en este momento, yo te doy gracias por la palabra que en esta noche acabas de dar. Luchamos con tantas cosas en nuestra vida. Hay tantas cosas que si tú nos revelas, Espíritu Santo, el cómo está nuestro interior, si hay algo que nosotros en esta noche podamos entregarte porque estamos luchando, pues aquí están todas nuestras luchas, quizás nuestras quejas, nuestro dolor. Aquí están aquellas cosas, Señor, en las cuales no podemos solos, sino necesitamos tu ayuda. Porque el enemigo nos ha venido atacando una y otra vez y otra vez y otra vez. Y estamos resistiendo. Pero sabes, a veces nos sentimos que estamos a punto donde el diablo nos cautiva y nos quiere comer. Pero Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Tú dices en tu palabra que tenemos que resistir firmes en la fe. En la fe, Señor. Y si aún nuestra fe no nos alcanza, tu palabra dice que la fe va a venir por el oír. Si no tenemos la fe suficiente, tú nos das una recomendación y nos dices, escucha mi palabra, porque mi fe viene por el oír de la palabra. Y es cierto, Señor, a veces nuestra fe está tambaleando, estamos dudando si vamos a salir de esta, si vamos a salir victoriosos. Pero yo te pido, Señor, que a través de escuchar esta palabra, a través de escuchar tu palabra, Señor, que nos inyectes de fe y que nuestra fe pueda crecer. Porque así es como dice tu palabra, que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, al cual tengamos que resistir con fe. Cuando tú y yo escuchamos la palabra, viene una fe. Viene una fe. Y entender que los padecimientos que uno pasa, que uno está viviendo, que no tan solo somos nosotros, Señor, los que pasamos, los que padecemos, sino también esos padecimientos los pueden estar atravesando todas las personas, los hermanos que están en el resto del mundo. Pero tú, Señor, siempre tienes una salida, nos has dado la victoria, Señor.
Y si tú no fuiste vencido por el enemigo, si tú aún para estando el diablo queriendo comerte o devorarte, no pudo, porque fue escupido a la muerte. O sea, no pudo, no pudo, no pudo. Yo creo también, Señor, que tú, Señor, tienes una respuesta para nosotros en medio de cualquier adversidad. La muerte con Jesús no pudo retenerlo. Por eso le supo raro. Dijo, Él es diferente. Él no puede con su vida por la forma en que está viviendo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles. Ayúdanos, Señor, a ser, oh Dios, personas que podamos, Señor, vivir, caminar en medio de esos tiempos que estamos viviendo y aún que vienen quizá más difíciles, pero ayúdanos a mantenernos firmes y leales a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Sabes, la muerte, eso fue lo que hizo con Jesús, que lo escupió. La muerte lo escupió. Pero la muerte no sabía que había una muerte para ella. Porque la muerte no se sacia. Dice que la muerte y el destructor jamás se sacian. Pero sabes, aunque la muerte no se cansa, no se jacta, ¿verdad?, de consumir, pero cuando llegó Jesús, Jesús, a través de lo que Él hizo en la cruz, dice, fue sorbida la muerte en victoria. Él venció a la muerte. Padre, gracias. A través de Jesucristo se ha derrotado todo pecado. No, así que no hay nadie que pueda decir, yo no puedo salir de esa situación, porque tú nos has dado la victoria a través, Señor, de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Wow, pues queremos en este momento orar por aquellas personas que para que puedan abrir su corazón al Señor. Y hoy es una noche gloriosa porque el Señor nos está dando la oportunidad para venir y rendirnos delante de Él y poder recibirlo en el corazón. Yo quiero que hagas esta oración conmigo. Dile, Padre, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo lo que yo he hecho, de todo lo que yo he vivido, de todo lo que, de donde he participado, lo cual me alejé de ti, Señor. Hoy te pido perdón. Te pido que me des la oportunidad, Señor, de conocerte. Yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y gracias, porque a partir de ahora yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Reescribe mi nombre, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Y gracias por recibirme. Trae bendición a mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo sé que los que nos escuchan y los que nos ven en este momento, yo sé que hay esta palabra, quizás no la hemos escuchado, no la hemos nunca oído, pero yo creo que esto Dios lo puso en mi corazón. Ser escupidos por el diablo es aquella persona que el diablo no la tolera por la forma en que vive, por la forma en que cada día está queriendo agradar a Dios. Pero los que el diablo los digiere, los que los está masticando, que son su alimento, que los saborean y que es como un pastelito para él, son aquellos que complacen, están complaciendo al enemigo, ¿verdad? Con los deseos de la carne, con todas las cosas que el mundo ofrece, ¿verdad? Queriendo adaptarse a este sistema. Y el diablo dice, mientras más te hundas es mejor, ¿verdad? Porque yo así
puedo cautivarte, y lo que quiere el enemigo es, el adversario dice que es que quiere devorarte, pero, pero aquellos que son escupidos por el diablo son aquellos que no los tolera, aquellos que están, él los desprecia, ¿verdad? Y son aquellos que viven para agradar al Señor, que no son perfectos, pero cada día reconocen la obra redentora, y reconocen al Espíritu Santo, de tal manera que le da lugar al Espíritu para que hable, para que les redarguya, para que Él les ministre, para que Él traiga convicción y traiga arrepentimiento cada día a nuestra vida, para que podamos caminar como el Señor quiere. Pero yo te digo, aquellas personas, y perdón que sea tan repetitiva, pero quiero que quede claro esto: los que no son escupidos por el diablo son aquellos que están queriendo vivir como el mundo quiere que vivas, andar en pecado, que te alejes de la fuente del Señor, que no te congregues, que vivas en la tentación, que acaricies, ¿verdad?, el pecado, que seas un taller del diablo para que ponga los dardos en tu mente, ¿verdad? Que no perdones, que no sé, tantas cosas que pueden ser, donde el enemigo, el hecho de vivir como el diablo quiere, ¿verdad? Esas son las cosas donde el enemigo dice, me agrada, tú tienes para mí un sabor agradable, ¿verdad? Entonces, yo con esto quiero terminar, quiero decirte, toma hoy la decisión, toma hoy la decisión, hoy decide buscar al Señor con todo tu corazón, y que no estés en la mesa del enemigo, donde se sientan los adversarios, donde lo que van a, porque el enemigo, él te va a, él va a señalarte, él va a juzgarte, él va a condenarte, y los que viven en condenación, los que viven queriendo para agradar a los demás, son aquellos que van a ser cautivados por el enemigo y van a ser digeridos por él. Pero aquellos que son escupidos, a pesar de que los señalen, a pesar de que los juzguen, saben que ustedes no se rinden ante la adversidad del diablo. Ustedes saben quiénes son en Dios. Ustedes saben que hubo alguien que pagó el precio en la cruz, que derramó su sangre, y por esa razón tú has vencido el pecado, has vencido la muerte. Y aunque vengan luchas, y aunque vengan tentaciones, y aunque vengan pruebas, tú sabes que vas a salir vencedor, porque no te fías en tu propia prudencia, sino que tú siempre estás buscando la dirección y la guía del Espíritu Santo, porque sabes que tú dependes de la fuente que es Cristo Jesús. Él es tu cimiento, Él es tu base, y tú no te mueves ni a la derecha ni a la izquierda. Si el Señor no va contigo, tú no vas a ningún lugar. Y por esa razón, tu forma de vivir, sabes que el diablo dice, te escupo, ¿verdad? Pero mantengámonos firmes, como comenzamos a leer en este mismo pasaje de 1 de Pedro, mantente firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice, pero mantente firme en la fe. Amada iglesia, gracias por conectarte, por sintonizarnos. Te bendecimos y esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Compártelo y vamos a vivir este mensaje. Dios te bendiga, y recuerda que tenemos la próxima semana una semana con tantas victorias, y que ya Dios nos las entregó, porque tenemos una semana que Dios nos va a bendecir con la palabra. Así que prepárate, abre tu corazón y recuerda estar conectado. Dios te bendiga, y recuerda que el domingo nos vemos en el Hotel Quirios a las 11 de la mañana. Sea bendecido. Chao.